Hola, vamos a hablar hoy de las condiciones institucionales como el proceso de pre-radicación de los registros calificados como los establece el decreto 1330 de 2019. Bien. Lo primero que tenemos que empezar a decir es qué son las condiciones institucionales. Las condiciones institucionales serán unas características necesarias a nivel institucional que facilitan y promueven el desarrollo de todas las labores, sean formativas, académicas, docentes, científicas, culturales o de extensión, de las instituciones en coherencia con el proyecto educativo institucional. Y este es el punto clave, porque el proyecto educativo institucional con su misión y visión son los que establecen la línea de navegación de las instituciones de educación superior. Por tanto, es muy importante dar cuenta de esas características institucionales, teniendo como base, como referente el proyecto educativo institucional. Durante todo el decreto 1330, siempre que se habla de condiciones institucionales del programa y de cada una de esas condiciones, siempre se habla que depende de la naturaleza, de la tipología, de la modalidad. Entonces es importante que aclaremos estos términos. Términos como educación superior, tipología o carácter académico, naturaleza jurídica, modalidad, nivel educativo, incluso calidad o sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, educación superior pues será aquel proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación medio secundaria y su objeto será el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. La tipología entonces habrán instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. A veces uno piensa que las instituciones de educación superior están mucho más centradas en universidades, pero no existe toda esta tipología de técnicas tecnológicas universitarias, escuelas tecnológicas y universidades. Habrá también, de acuerdo a la naturaleza jurídica, universidades estatales o oficiales e instituciones privadas de educación superior. Aquellas estatales o oficiales se organizan como entes universitarios autónomos con régimen especial y están vinculados al Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y tienen la posibilidad de elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo a las funciones que le corresponden. Las privadas de educación superior serán personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas ya sea como corporaciones, como fundaciones o instituciones de economía solidaria. Puede haber una corporación que sea una universidad, puede haber una corporación que sea una institución de educación técnica profesional, o puede haber una de fundación que sea, por ejemplo, una institución tecnológica. En la modalidad, recuerdan cuando se hacen los registros calificados, en el cuadro que uno llena inicialmente siempre le preguntan modalidad y metodología. Vamos a mirar a qué se hace referencia con modalidad, que será aquel modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos específicos por nivel de formación y atender características conceptuales que facilitan el acceso a los estudiantes en condiciones de diversidad y tiempo. ¿Cuáles son estas modalidades? Entonces será la presencial, entendida como la interacción que se da principalmente en el encuentro personal, para el cual confluyen participantes en un espacio físico al mismo tiempo, para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de los programas existentes en el país son de modalidad presencial. A distancia, que se viene trabajando ya hace muchos años, está entendida como la interacción que trasciende los espacios físicos para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta interacción puede ser sincrónica o asincrónica, es decir, al mismo tiempo están el profesor y el estudiante, o asincrónica, donde el estudiante posteriormente puede revisar documentación, videos, etc. Y se caracteriza por la separación del espacio entre esos factores educativos. Para superar esa separación del espacio físico en esta modalidad, se utiliza, por ejemplo, se utilizaban ya hace tiempo servicios postales, de mensajería, de radio, de televisión, otros, etc. Es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como
educación a distancia. La virtual es la interacción que trasciende el espacio-tiempo, sucede en el ciberespacio con la configuración de entornos digitales para la enseñanza y el aprendizaje. La combinada o blended es entendida como la interacción en que convergen elementos de interacciones que ocurren en la modalidad presencial, a distancia y virtual. La modalidad combinada armoniza diferentes formas de interacción, básicamente para enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje. La dual, entendida como la interacción que combina el aprendizaje en el ámbito académico tradicional con el aprendizaje práctico que normalmente se lleva a cabo en una empresa. Entonces puede ser una persona que está trabajando y adicionalmente está haciendo el programa de educación superior, en donde puede desarrollar parte del trabajo durante su trabajo desarrolla parte de su proceso académico. Niveles educativos. Entonces tenemos los niveles educativos, serán pregrado o posgrado, y dentro de estos también hay unos niveles. El pregrado sirve para el desempeño, se prepara para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o una disciplina determinada, puede ser de naturaleza tecnológica o científica, o en el área de humanidades, artes o filosofía. También son programas aquellos de naturaleza multidisciplinaria, conocidos también como estudios liberales, entendiéndose como estudios generales en ciencias, en artes o en humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos. Entonces, en el pregrado puede haber un pregrado técnico profesional, un pregrado tecnológico o un pregrado universitario. En posgrado se trata entonces de la formación que es posterior al título de pregrado, que se desarrolla según el marco normativo vigente en los niveles de especialización, maestría y doctorado. En la especialización, el propósito es la profundización de saberes para obtener una mayor cualificación en el ejercicio profesional o laboral. En las maestrías se profundiza, pero para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinares o profesionales, y se dota a la persona de instrumentos básicos que la habilitan como investigación. Dentro de la maestría hay posibilidad de hacer una maestría de profundización o una maestría de investigación. En estos niveles educativos están también las especialidades médico-quirúrgicas, que son programas que permiten al médico profundizar en un área de conocimiento específico de la medicina y la adquisición de conocimientos, desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas para la atención de pacientes en diferentes etapas del ciclo vital y con diferentes patologías. Luego tenemos el doctorado, que ya tiene como propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en un área específica de conocimiento y desarrollar o afianzar o profundizar conocimientos, actitudes, habilidades propias de ese nivel de información, de formación. Los resultados de investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación van a contribuir al avance del conocimiento. Entonces, me parece importante revisar estos conceptos, por lo que les digo, que en el 1130 constantemente se habla de que cualquier condición de calidad se desarrolla con base en la tipología, el nivel educativo, la modalidad en que se ofrece, etc. Bien, vamos a continuar entonces. Dentro de esa tipología, entonces, habíamos hablado de instituciones técnicas profesionales, tecnológicas o universitarias. Las técnicas profesionales serán aquellas instituciones que se ocupan de la formación predominantemente práctica para el ejercicio de actividades auxiliares o instrumentales concretas y va a conducir al título de técnico profesional en la rama correspondiente. Las instituciones tecnológicas entonces se van a ocupar de la educación para el ejercicio de actividades prácticas, pero también con fundamentos en principios científicos que la sustentan. Su actividad investigativa se va a orientar a crear y adaptar tecnologías. El desarrollo de uno de los programas va a conducir al título de tecnólogo en la respectiva área. Y después pues ya tenemos las instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, pueden ser una combinación entre tecnológica y universidades, pero con unas condiciones específicas. Y las universidades, que tendríamos los pregrados universitarios y los posgrados, como ya dijimos, estarían las especializaciones, las maestrías, los doctorados y las especializaciones médico-quirúrgicas. Modalidades, ya hablamos, entonces al hablar de modalidades, estamos diciendo presencial, a distancia, virtual y dual. Perfecto. Digamos que entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, ahora sí vamos a entrar a trabajar el tema que nos convoca el día de hoy, las cuales son las condiciones institucionales del programa.
¿Cuáles son las condiciones institucionales? Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de la autoevaluación, programa de egresados, modelo de bienestar y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. Vamos a mirar cómo algunas cosas son lo mismo que se viene manejando hoy en día con los registros calificados y algunas tienen especificaciones que es tal vez donde hay que poner atención para generar estos cambios en el momento en que se van a radicar, se van a evaluar, se va a dar evidencia a estas y se van a radicar como proceso previo al registro calificado de programas. En términos de los mecanismos de selección y evaluación de profesores y estudiantes, pues lo dimos en dos partes, primero la parte de estudiantes y luego la de los profesores. Lo que hay que dar cuenta es el reglamento estudiantil. Normalmente el reglamento estudiantil está en una institución incluso desde que saca su personalidad jurídica, entonces habrá un reglamento estudiantil o un documento que haga sus veces. Lo importante es que tenga unos requisitos y criterios precisos y transparentes relacionados con la inscripción, la admisión, el ingreso, la matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos y todo el régimen disciplinario que sea pertinente. Aquí entonces habrá que dar evidencia no solamente desde el punto de vista documental de la existencia de un reglamento de estudiantes, sino también se puede utilizar evidencia de tipo encuestas para mirar en los resultados de encuestas que se aplican sistemáticamente en estos procesos de autoevaluación a estudiantes, profesores, directivos administrativos, egresados, empleadores, cómo visualizan ellos todos los procesos y los procedimientos relacionados con inscripciones, admisiones, etcétera, de tal forma que se pueda demostrar que se hace efectivo ese reglamento estudiantil y quien es objeto de esos procesos lo evalúe para mirar cómo lo ve, cómo ven todos estos procesos. Aquí también se solicita que se tengan en cuenta políticas de información, tanto cualitativa como cuantitativa, para establecer estrategias conducentes a mejorar el bienestar, permanencia y graduación de estudiantes. Nosotros esta parte de políticas relacionadas con bienestar, permanencia y graduación la dejamos para el modelo de bienestar. Entonces la revisaremos posteriormente. Luego tenemos los mecanismos de selección y evaluación de profesores. Lo mismo, esto lo llena uno normalmente en los procesos de registro calificado que venían funcionando hasta antes del 25 de julio, cuando sale el decreto 1330-2019, en donde uno daba cuenta del número de profesores con el nivel de formación y la experiencia y la carga y la dedicación. Recuerdan las tablas que uno envía junto con el proceso o el documento maestro de registro calificado a través del SAT y se lo envía al ministerio. Entonces es seguir llenando estas tablas y también podría llenar adicionalmente en los cuadros maestros que se solicitan para la acreditación toda la información, las 3 pestañas que hay para la información de docentes. Es algo que se venía ya haciendo, entonces no es algo nuevo que haya que construir. Lo mismo el reglamento de profesores, ya existe normalmente en las instituciones de educación superior de cualquier índole, de cualquier tipología, estos reglamentos o documentos similares, donde tienen que estar los criterios y mecanismos para ingreso, para el desarrollo, es decir, toda la parte del plan de formación profesoral, la permanencia y la evaluación del desempeño de los profesores. Lo mismo, la idea es mostrar desde lo documental el reglamento, pero también los procesos y los procedimientos que se llevan a cabo y la percepción de los profesores frente a la implementación de cada uno de estos procesos, la pertinencia, la oportunidad, etc. Entonces, como les decía, esta parte de mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores no cambia con respecto a lo que se venía haciendo. Luego, donde sí encuentro algo de cambios en la estructura administrativa y académica, en donde se referiría a un conjunto de políticas, de relaciones, de procesos, cargos, actividades, información, todos aquellos necesarios para desplegar las funciones de docencia, investigación, presión social, incluso bienestar, de una institución de educación superior. Entonces, en esta estructura académico-administrativa tenemos que dar cuenta del gobierno institucional y la rendición de cuentas, de las políticas institucionales, de la gestión de la información y la arquitectura institucional. Entonces, en el gobierno institucional hay a la vez que dar cuenta de 3 aspectos. ¿Cómo es todo el gobierno institucional? ¿Cómo se reglamenta? ¿Cómo se rige? ¿Cómo se gestiona este gobierno institucional? Las estructuras y las formas de gobierno, las gobernanzas
Recuerden que el CNA sacó una política de buen gobierno que puede ser, a partir de allí se puede revisar, ajustar o estructurar los gobiernos institucionales. Y hay una gran cantidad de documentación que ha venido saliendo y que nosotros revisamos con respecto a lo que es el gobierno institucional. Posteriormente está la parte de rendición de cuentas que muchas veces está explicada mucho más en términos de rendición de cuentas financieras. En algunas instituciones se hacen los informes de gestión y a partir de los informes de gestión se hace rendición de cuentas, pero creemos que aquí la idea es rendición de cuentas de cada una de las condiciones de calidad expresadas en el registro calificado y también los factores de acreditación para la acreditación de programas. Ha salido también existe una buena cantidad de documentación en términos de artículos y diferentes tipos de documentos que hablan de las buenas prácticas en la rendición de cuentas, de las estrategias de rendición de cuentas y incluso una propuesta de rendición de cuentas. Ya, Pipina. ¿Será que la vienen a buscar? Espere ahí. Espere a ver dónde está su cable. Y ahora se activa el cable. Ah, pues pucha. ¿Dónde estará? Espere a ver. A ver. Espere, porque si no, entonces no sale. A ver. Ya. A ver. El segundo aspecto a revisar hace referencia a la estructura administrativa académica, que es donde sí creo que pueden haber algunos cambios. Esta estructura va a hacer referencia al conjunto de políticas, de relaciones, de procesos, de cargos, de actividades de información, todas las cuales se requieren para desplegar la docencia, la investigación, la previsión social y el bienestar universitario. ¿Cuáles son estas condiciones que se revisan? Básicamente está entonces gobierno institucional, rendición de cuentas, las políticas institucionales, la gestión de información y la arquitectura institucional. En gobierno institucional, rendición de cuentas, entonces el primer punto que se revisa es el de gobierno institucional. Existe hoy en día pues una documentación importante que habla de todas las estructuras y formas de gobierno universitario, incluso si todos recordamos, el CNA sacó una información sobre lo que sería el buen gobierno. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no, está, es que el teléfono aquí en la casa. Por Mónica Castilla, discúlpeme, pero es que estoy aquí ocupada, tengo un problema aquí con calidad de agua en el baño, disculpe.
Otra vez. Bien, siguiente condición de calidad que vamos a revisar es la estructura académico-administrativa, en donde sí creo que han habido unos cambios que tenemos que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de esa estructura administrativa académica, vamos a hablar del conjunto de políticas, relaciones, procesos, cargos, actividades e información necesarias para desplegar las funciones propias de una institución de educación superior. ¿Qué revisamos ahí básicamente? Entonces, todo lo relacionado con gobierno institucional, rendición de cuentas, políticas institucionales, gestión de la información y arquitectura institucional. En gobierno institucional, pues hablamos de tres cosas: el gobierno, la rendición de cuentas y la participación. En todas las instituciones, pues hay constituida necesariamente una estructura de gobierno, y ha salido bastante información con respecto a estructuras y formas de gobierno, a gobernanza. Incluso CNEA saca una documentación relacionada con el buen gobierno que pues es interesante que las instituciones de educación superior lo revisen y puedan ajustar parte de lo que ya tengan con respecto a esas estructuras organizacionales, o a través de allí generar nuevas cosas. Es posible. Bien, esto en cuanto a gobierno institucional. En cuanto a rendición de cuentas, lo que hemos encontrado es que en la rendición de cuentas se hace como desde dos sentidos. Digamos que desde lo contable, la rendición de cuentas financieras, y en algunas instituciones se hace lo que son los informes de gestión anual de los rectores o de los decanos. Lo que creemos que se pretende aquí en rendición de cuentas es básicamente que se dé cuenta de cada una de las condiciones de calidad que se están evaluando y se evaluarán permanentemente en las instituciones de educación superior, con los procesos de autoevaluación para los procesos de renovaciones de registro calificado. Entonces, eso es una forma de hacer la rendición de cuentas a través de varios elementos o condiciones de calidad. Y luego vendría toda la parte de participación de gobiernos colegiados, que ya pues en todas las instituciones normalmente se trabaja, y allí se debe demostrar la participación de estudiantes, de profesores y de egresados en general en los procesos de toma de decisiones. Entonces lo que cambia básicamente, sobre todo toda esta parte de rendición de cuentas, como para hacerlas o hacerlas más claras o ajustarlas con base en esas condiciones de calidad. Luego viene toda la parte de políticas institucionales. En las políticas institucionales básicamente hará referencia al conjunto de directrices establecidas por la institución para orientar y para facilitar el logro de sus objetivos por parte de los diferentes estamentos, los diferentes niveles formativos y las modalidades. Estas deben atender también todo lo relacionado con la política de protección de datos, con políticas de propiedad intelectual, con políticas de responsabilidad social y ambiental, así como las que se estimen necesarias para responder a todas las necesidades y expectativas que se tengan al respecto. Entonces, ¿cuáles políticas? Básicamente hay que dar cuenta de la existencia, entonces, documentalmente, que exista la política, y cómo se implementan los lineamientos, las directrices, los procesos, los procedimientos para implementarlas, para aplicarlas, y a la vez revisar los resultados de esa implementación. Políticas, por ejemplo, académicas relacionadas con currículo, con resultados de aprendizaje, con créditos académicos y con actividades. Puede ser que se tenga una política o se tenga una directriz o se tenga unos lineamientos de currículo, pero la idea es que se tengan, y esto es lo que guíe curricularmente la estructuración de los programas académicos en cualquier nivel de formación. Políticas de créditos donde se tenga claro qué es el crédito académico y cómo se construye un crédito académico en los planes de estudio para las diferentes asignaturas, que se hable también de resultados de aprendizaje, porque este tipo de decretos ya dice, no nos centremos tanto en las capacidades y en los procesos, sino en los resultados de aprendizaje. Entonces habría que empezar a medir, a ver qué son esos resultados y cómo los definimos y cómo se van a medir esos resultados de aprendizaje.
También hablan de políticas de gestión institucional, cómo se hace toda la gestión institucional, y políticas de bienestar, que sí es normal encontrar esas políticas de bienestar a nivel de las instituciones de educación superior. También políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural, pues hay que definirlas de acuerdo a la tipología de la institución y el nivel educativo. Bien. Luego de las políticas, entonces viene toda la parte de gestión de información. En la gestión de información lo que uno usualmente encuentra es que se da cuenta un poco de cuáles son los sistemas de información que tienen y sistemas de gestión académica, de registro académico, ERPs, CRMs, etcétera. Pero aquí la idea es, bueno, ¿y qué se hace con todo eso? Entonces, por supuesto, se deben establecer las fuentes, los procesos, las herramientas y los usuarios, y cómo se articulan estos en sí para facilitar la recopilación, divulgación y organización de la información. Entonces, hay que hacer esto. También, y tal vez lo más importante es que, bueno, yo tengo los datos, mis datos de calidad, estos datos los estructuro a través de sistemas de información transaccionales, pero ¿y qué hago después con todo esto? ¿Cómo integro esa información para la planeación, para el monitoreo y para la evaluación de actividades, pero sobre todo para la toma de decisiones? Y cómo toda esa información la estoy remitiendo al Estado para sus sistemas de información, SNIES, SPAD y SOLE, y que esa información sea una información confiable, oportuna, completa, etc. Entonces, en gestión de información el cambio es, no solamente tengo el sistema de información, sino sí o no estoy utilizando esa información para la toma de decisiones. Toma de decisiones en lo administrativo, en lo financiero, pero también en lo académico. Luego tenemos toda la parte de arquitectura institucional, que va a referirse a la articulación entre los procesos, la organización y los cargos, para el cumplimiento de todas esas labores científicas, formativas, académicas, culturales, etc. Y la estructura de las relaciones entre los niveles organizacionales, en coherencia pues con su naturaleza jurídica, tipología, etc. Remite un poco la arquitectura institucional también a cómo se estructura ese gobierno institucional. Digamos que las dos irían como en conjunción. Entonces, básicamente creo que donde puede haber cambios ahora es un poco en esta estructura administrativa académica para hacer más visible todo lo relacionado con la rendición de cuentas, la gobernanza institucional, el buen gobierno, políticas relacionadas también con lo curricular que no las encuentra uno frecuentemente, la gestión de información para la toma de decisiones también. Entonces, digamos que pienso que en esta parte de estructura administrativa académica es donde pueden haber más cambios. Cultura de la evaluación, autoevaluación, pues creo que es lo que se ha venido desarrollando a través de todos los procesos de autoevaluación para renovaciones de registro calificado para acreditaciones de programa institucional. Aquí se refiere entonces a un conjunto de mecanismos que las instituciones tienen para el seguimiento sistemático del cumplimiento de los objetivos misionales, del análisis de las condiciones que afectan su desarrollo y las medidas para el mejoramiento continuo. Por eso hablamos de autoevaluación y autorregulación. Entonces, en la cultura de la autoevaluación están como dos temas: la existencia, divulgación e implementación de políticas referidas a calidad, a autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo, y por supuesto la generación o la estructuración de un sistema interno de aseguramiento de calidad. En el primer punto, entonces, pues es lo que hacemos siempre con todos los procesos de registro calificado y acreditación, en donde siempre partimos de normatividad, de lineamientos y de guías para poderlos llevar a cabo, pero idealmente estructurados a través de una política propia de la institución. Y el sistema interno de aseguramiento de la calidad, que yo pienso que a través de todos estos procesos de aseguramiento de calidad, sean registros, sean modificaciones, ampliaciones del lugar de desarrollo o acreditaciones, pues se han venido desarrollando, pero no se han estructurado en forma como un sistema. Entonces aquí se habla de la sistematización, gestión y uso de la información necesaria para proponer e implementar medidas de mejoramiento, teniendo en cuenta la información registrada en los sistemas de información de educación superior y en los sistemas de información, diría, propios también de la institución de educación superior. Era lo que hablábamos ahorita en la gestión de información, no solamente tenerla en un sistema con una buena calidad previa del dato, sino también cómo utilizarla para la toma de decisiones. Y, por supuesto, en la autoevaluación y poder generar sus planes de mejora y hacer seguimiento a los mismos. Aquí habla también de mecanismos para evidenciar
la evolución del cumplimiento de las condiciones de calidad, por supuesto. Toda la información que se recaba para condiciones de calidad, estadística o encuestas, pues es información que nos va a permitir generar indicadores y generar la trazabilidad del indicador en el tiempo. Y por tanto nos va a permitir revisar la evolución del cumplimiento de esas condiciones de calidad. Nos habla también de mecanismos que recogen la apreciación de la comunidad, entonces serían todas las encuestas que sistemáticamente se aplican a todos los actores de la comunidad educativa, en la cual a través de la percepción que ellos tengan nos van a dar una evidencia de calidad. Habla también de la articulación del programa con planeación y presupuesto, es decir, uno debe planear y presupuestar. Entonces, cuando se obtienen los planes de mejoramiento en esos procesos de autoevaluación de los programas y encontramos fortalezas y debilidades, esas debilidades las vamos a traducir en unas oportunidades de mejora a través de unas actividades explícitas en los planes de mejoramiento, pero si se articula el plan de mejoramiento con objetivos estratégicos del plan de desarrollo y se presupuesta para llevar a cabo las actividades a través de lo que se encuentra, pues se está haciendo un buen proceso y muy adecuado. También hablamos de mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y autorregulación que se reflejen en unos informes periódicos fijados en consideración con la duración de los programas que son objeto de registro calificado. Eso también se viene haciendo. Si ustedes se dan cuenta, todo esto a través de estos procesos que se hacen de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior, todo se viene haciendo. De pronto hay que articularlo un poco para armar lo que sería ese sistema interno de aseguramiento de la calidad. Y en ese sentido creo que lo que más puede hacer falta allí es que hacemos todos los procesos para finalmente obtener un documento maestro para renovación de registro o un informe final para acreditación, pero toda la cantidad de datos que se obtienen ahí es lo que hay que utilizar para convertirlos en información y la información en conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, coger todos esos datos que salen de estudiantes, de docentes, de internacionalización, de investigación, que obtenemos normalmente para periodos de 5 años para ir mirando la trazabilidad o de variables o de indicadores y a partir de allí poder tomar decisiones. Pueden servir de base para los planes de desarrollo de la institución. Entonces creo que en eso hay que utilizar o hacer ajustes que pueden ser muy pertinentes para lograr la gestión del día a día y la gestión estratégica de la institución, es ir más allá de dar información o dar evidencia para poder renovar el registro calificado o la acreditación de los programas, a realmente utilizarlo para la gestión a nivel de la institución. Luego viene toda la parte del programa de egresados. Aquí básicamente dice que los egresados evidencian la apropiación de la misión institucional, por supuesto, y son quienes ellos, a través de su desarrollo profesional y personal, van a contribuir a las dinámicas sociales y culturales. Es básicamente la misma información que normalmente se venía dando en estos procesos previos de registro calificado, en donde contábamos que había una existencia de una política de egresados o lineamientos, directrices, documentos similares, junto con planes, con programas y actividades específicas. Hablábamos de salud, de cultura, de recreación, etcétera, etcétera. Siempre damos cuenta de eso. Entonces aquí básicamente se vuelve y se da cuenta de la existencia de la divulgación y la implementación de esos resultados de esas políticas, acciones, actividades. Y luego habría que manifestar aquellos mecanismos que propenden por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que involucre la experiencia del egresado en la dinámica institucional. Entonces se pueden armar proyectos de educación continua en donde constantemente se está invitando al egresado para mantenerlo actualizado, pero también donde el egresado puede ser un docente de estos cursos de educación continua. Entonces, básicamente, egresados no creo que haya mayor cambio. En el modelo de bienestar tampoco, básicamente se pide que se hable de políticas, procesos, actividades y espacios que van a complementar y fortalecer la vida académica y administrativa, o sea, es trabajando toda la comunidad académica, ¿cierto? Para facilitar el desarrollo integral de personas y la convivencia en coherencia con las diferentes modalidades, los diferentes niveles de formación, naturaleza jurídica, tipología e identidad y misión institucional. Y también habrá que dar cuenta de aquellos mecanismos de divulgación e implementación de programas orientados a la prevención de la deserción y, por supuesto, el logro del éxito académico y la promoción de la graduación, que lo que les decía yo que estaba aquí en esta primera parte de mecanismos de selección y evaluación de estudiantes, y yo decía que en vez de tratarlo aquí, pues
específicamente se podría tratar en esta parte del modelo de bienestar, donde usualmente estamos hablando de estos elementos de decepción, de permanencia y promoción de la graduación. Pero esencialmente ya se venía dando cuenta de toda esta parte de bienestar. Luego tenemos en recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas, se dice que se debe dar cuenta de la existencia, de la gestión y de la dotación de recursos tangibles e intangibles que permiten desarrollar en la institución sus labores formativas. Aquí hay que definir la misión, el propósito y los objetivos institucionales. Entonces hay que ver que en términos de eso que se habla con respecto al talento humano, a recursos físicos, tecnológicos y financieros, en coherencia con las diferentes modalidades y tipologías. Entonces, acá vamos a dar cuenta de tres cosas: de cómo se gestiona el talento humano, cómo son la gestión también y la dotación en general de recursos físicos y tecnológicos, y luego de los financieros. En términos de la gestión del talento humano hay que dar cuenta de las políticas y de los mecanismos, tanto para atraer, pero también para desarrollar y retener talento humano de acuerdo a la misión que tenga la institución de educación superior. En los recursos físicos y tecnológicos, básicamente vamos a hablar de toda la infraestructura física y tecnológica, sea propia o en convenio, que prevé la proyección del crecimiento de la institución para el desarrollo de cada una de sus labores. Políticas de renovación y actualización de esa estructura física y tecnológica, todo lo relacionado con ambientes de aprendizaje que promuevan la formación integral y los encuentros de la comunidad universitaria, todo lo relacionado con los permisos de autorización del uso del suelo para la actividad educativa, y finalmente todo lo relacionado con los programas de área de la salud, pues los cupos que están determinados en las resoluciones de registro calificado. También estarían todas las licencias, sobre todo para la infraestructura tecnológica, y lo que habíamos dicho, toda la parte de infraestructura física o tecnológica, que si no es propia, que se tenga con convenios, con los acuerdos o los contratos que sean pertinentes. También tenemos toda la parte de recursos financieros, que también se daba cuenta de ello previamente con la existencia, divulgación, implementación y resultados de aplicación de políticas financieras, lineamientos o directrices que tenga la institución para el desarrollo de todas sus labores formativas, académicas, científicas, culturales, etcétera. Y la institución aquí deberá demostrar condiciones financieras sostenibles a través de una serie de indicadores financieros para lograr el fortalecimiento de las condiciones de calidad institucional y del programa, así como la obtención de los resultados académicos que se tengan propuestos. Entonces, en resumen, ¿qué creemos que ha variado? Básicamente está centrado aquí sobre la estructura académica administrativa, como decimos, en toda la parte de buen gobierno, en la parte de gobernanza, en la parte de rendición de cuentas, muy centrado sobre esas condiciones de calidad, políticas institucionales, por ejemplo, relacionadas con toda la gestión de esta parte institucional y con toda la parte de lo curricular. Y cómo la gestión de información va a llevar no solamente al decir que tengo determinados sistemas de información, sino cómo utilizo la información convertida en conocimiento para la toma de decisiones. Es como lo central. Y acá, en términos de la cultura de autoevaluación, el constituir un sistema interno de aseguramiento de calidad que ya está, pero es como organizarlo, darle estructura frente a lo que normalmente se viene haciendo. Pues básicamente esto era lo que les queríamos compartir en términos de condiciones institucionales de calidad. Por su atención, muchas gracias.